Imagínate que mañana te levantas y te enteras que tienes $50 millones en tu cuenta del banco, así de un día al otro como una varita mágica, pero viene con una condición. Y es que a cambio de esos $50 millones te tienes que mudar al medio del Ártico a vivir por el resto de tu vida. Y en este lugar, en medio del Ártico, no hay nada que comprar y es un lugar donde no se utiliza dinero para transaccionar porque vive muy poca gente y todo funciona por intercambio. Entonces, al mudarte, tú tienes que, por ejemplo, aprender a pescar y después ir a intercambiar lo que pescas por lo que sea que necesitas. En ese escenario, tener $50 millones en tu banco ya no te sirve de mucho. Tal vez te podrías llevar esos billetes de dólares para hacer una fogata o tal vez usar los bloques de billetes para construir una silla, pero la función de ese dinero pierde totalmente su valor cuando no hay nada que comprar y no hay un sistema económico donde usarlo. Si te mudas a este lugar en medio del Ártico y una mañana quieres un café, tendrías que buscar a alguien que hace café y que tiene café y que justo necesita un pescado para que le puedas intercambiar, tipo, yo tengo de recurso un pescado, tú tienes un café, hagamos un intercambio. Pero ¿qué pasa cuando la cosa se empieza a poner más compleja y ahora necesitas un colchón? Y entonces te toca ir a buscar a un señor que vende colchones en un día justo en el cual él también quiera y necesite un pescado. Pero ¿qué pasa cuando él ya tiene comida y no necesita un pescado? Ya no le puedes intercambiar el recurso que tú has recolectado por el recurso que esa persona ha recolectado. Si el señor del colchón ya tiene comida, tú tienes pescado y no necesitan intercambiar esos recursos, estamos en problemas, sin importar cuántos millones haya en tu cuenta del banco. Ahora nos vamos a ir al otro lado del péndulo y vamos a hacer otro ejercicio mental. Esta vez te vas a imaginar que en vez de esos $50 millones, te doy un robot mágico. Y este robot mágico es capaz de hacer y crear y conseguirte todo lo que quieras. Tiene un par de botones y tú le dices exactamente qué necesitas, de qué tienes ganas y te lo consigue, te lo construye, te lo trae. A cambio de este robot mágico, no vuelves a recibir ni un solo dólar por el resto de tu vida, pero tienes este robot que es capaz de cocinar, de limpiar, de plantar y cosecharte comida, de construirte una casa, de diseñarte y coserte tu ropa favorita, te puede construir el carro de tus sueños, hasta se convierte en un jet privado que te lleva a donde sea, te consigue internet, te consigue los muebles más lindos, te educa mejor que cualquier universidad y hasta te hace la contabilidad de tu empresa. Si mañana tenemos que elegir entre estos $50 millones, pero vivir en el medio del Ártico donde no hay nada que comprar, o tener un robot mágico que nos consigue todo lo que queremos, obviamente vamos a elegir el robot mágico, porque al final del día lo que queremos no es una cuenta de banco llena de dinero, sino lo que ese dinero nos puede conseguir en el mundo en el que vivimos. El robot mágico nos consigue riqueza. La riqueza es lo que quieres y lo que necesitas, mientras que el dinero en medio del Ártico no te puede conseguir ni lo que quieres ni lo que necesitas. El primer paso para construir un proyecto financiero millonario no es ni repetir mantras frente al espejo, ni visualizar dinero cayendo del cielo, y tampoco es irnos al otro extremo de sentarnos con un Excel y ver cómo, entre comillas, intentamos ahorrar un poco más el próximo mes. El primer paso para construir tu proyecto financiero millonario es desarrollar la capacidad profunda, competente y madura para saber pensar sobre el dinero y saber hablar el idioma del dinero. Eso significa ir más allá, ir a la raíz, ir más profundo de lo que vemos y escuchamos en la superficie. Así que empezando hoy, por 7 días, vamos a tener en este podcast 7 sacudidas financieras. En estos 7 episodios vas a desarrollar tu criterio financiero y vamos a tener esas sacudidas con amor, pero sí sacudidas necesarias para despertarnos, para energizarnos y para llenarnos de convicción para hacer que las cosas pasen con nuestras finanzas. Es un pequeño abrebocas de lo que vamos a estar haciendo por 5 semanas en nuestro programa de Códigos de Abundancia.
Y te preparé un manual de implementación completamente gratuito para que estos días sean lo más potentes y útiles. Es un PDF gratis con todos los ejercicios, las notas, los ejercicios prácticos, los ejemplos que vamos a ir desarrollando durante los 7 días y ya lo puedes conseguir para que veas un par de pistas de lo que vamos a estar haciendo durante los 7 días. Para conseguirlo, solo entra a mi Instagram, Isa García, y me mandas un mensaje por DM solo con el número de este episodio, que es el 198, y en 30 segundos tienes el manual de implementación a la mano. Este ejercicio de los 50 millones y el robot mágico es el primero de 4 pilares que vas a aprender hoy sobre el dinero. Son todas ideas que Paul Graham desarrolló en su ensayo súper famoso que se llama Cómo generar riqueza. Paul Graham es una de las figuras más influyentes de Silicon Valley. Es un inversionista muy reconocido que invirtió en Airbnb, en Reddit, en Stripe y tiene un patrimonio de billones de dólares. Es el fundador de Y Combinator, ha invertido en más de 4,000 startups, tiene la experiencia en la cancha vivida manejando un montón de dinero, invirtiendo un montón de dinero y creando un patrimonio súper diversificado, sólido y billonario. Pero encima de todo eso, es un escritor extraordinario. Sus ensayos son la cosa más deliciosa del mundo. Y este ensayo de cómo generar riqueza fue escrito en el 2004. Hoy nos vamos a ir bien profundo en 4 pilares que él comparte en este ensayo que son súper necesarios para aprender a hablar el idioma del dinero. El primer pilar está relacionado a este robot mágico y a los 50 millones en el Ártico. El primer pilar es que el dinero no es riqueza y que en realidad lo que queremos es riqueza, no es dinero. Como vimos en este primer ejercicio, 50 millones en el Ártico no nos sirve de nada. El momento en el que no podemos usar el dinero para conseguir lo que queremos y lo que necesitamos, el dinero deja de cumplir con su función. Pero cuando tenemos un robot mágico que nos consigue eso que queremos y necesitamos, tenemos riqueza, aunque no tengamos dinero. Entonces, pilar número 1. En realidad queremos dinero solo porque nos consigue riqueza. Pero como dice Paul, si la riqueza es lo realmente importante y lo que realmente queremos, ¿por qué será que todo el mundo habla de solo hacer dinero? Y me imagino que tú también has pasado la mayoría de tu vida pensando en que la solución, la meta, el objetivo es hacer más dinero. Vivimos en un mundo que sí habla mayormente solo de dinero y es porque el dinero es una especie de atajo. El dinero es la forma en la que movemos, intercambiamos y conseguimos esta riqueza. Y entonces en el día a día sí puede parecer como que la riqueza y el dinero son intercambiables, pero es sumamente importante saber y entender que no son la misma cosa, porque el dinero se inventó como una forma de intercambio a medida que nuestras sociedades fueron desarrollándose y especializándose y avanzando. Para que no tengas que estar ahí buscando el señor del colchón que justo necesita un pescado, se inventó este medio de intercambio como por ejemplo el dólar, para que así puedas vender el pescado a quien necesita pescado, que te entreguen dólares y que después puedas usar esos recursos que conseguiste para ir y comprar lo que tú necesitas y tú quieres, como por ejemplo el colchón. Históricamente no se usaba el dólar, se usaban metales raros y portátiles como este medio de intercambio para que así el comercio funcione en 2 pasos. Yo te doy algo que tú quieres a cambio de dinero y ahora con ese dinero yo puedo ir a conseguir lo que yo quiero en otro lado. Entonces, el dinero es solo esta etapa intermedia y es un símbolo que representa algo que la gente quiere. Y entonces, una de las frases más importantes del ensayo es, ¿cómo vas a conseguir más dinero? Vas a hacer algo que la gente quiere. ¿Cómo vas a crecer tu empresa? Haciendo más y mejor de lo que la gente quiere. ¿Qué es la riqueza? Es lo que tú quieres y lo que la gente quiere. En realidad, solo queremos dinero porque nos consigue riqueza, que significa poder usar el dinero para conseguir eso que queremos. Ahora nos vamos a ir al segundo pilar con otro ejercicio mental. Y esta vez te vas a imaginar una reunión de domingo con toda tu familia. Imaginémonos que hay 8 personas en la mesa. Ya almorzaron, comieron rico, están tomando el cafecito, conversando delicioso y tú te encargaste de traer el postre. Trajiste tu pastel chocolate de tu lugar favorito para compartirlo y este pastel tiene justo 8 pedazos. Está ya predividido, sabías que iban a haber 8 personas en este almuerzo de domingo, 1 por persona. Y empiezas a servir, ya están partidos, hay 8 platos, empiezas a pasar un pedazo del pastel para cada persona en la mesa.
pero uno de tus primos dice, hey, yo quiero 2 pedazos. Y se empieza a agarrar un pedazo de alguien más porque él se quiere comer más del pastel de chocolate. Y tú te quedas como, hey, ¿qué haces? ¿Me vas a dejar a mí sin pastel? Porque como yo traje el pastel y yo soy la última persona en servirse, te vas a comer mi pedazo. Y si tú te comes mi pedazo, ahora yo no tengo pedazo. Porque literalmente sí hay una cantidad limitada y contada de este postre que se tiene que dividir equitativamente para que todos puedan comer. Si alguien en ese escenario dice, no, yo quiero 2 pedazos del pastel, significa que realmente sí se le está quitando algo a alguien. Si el primo gana sus 2 pedazos de pastel, alguien pierde su pedazo de pastel. Y cuando se trata de dinero, es muy común crecer pensando de esta manera sobre el mundo financiero y sobre el dinero del mundo. Pensar y sentir que hay una cantidad limitada de dinero y por ende querer más dinero en ese escenario es egoísta, como el primo, porque significa que le estás quitando algo a alguien. Paul Graham dice que cuando él era chiquito, él sí creía esta idea de que si unos pocos ricos tienen la mayor cantidad del pastel, del dinero, eso significa que queda menos para todos los demás. Alce la mano aquí quien en algún momento ha sentido que está mal querer más dinero porque significa que estás dejando a alguien con menos dinero. Esta es la falacia del pastel. Cuando se trata de dinero, hay muchos consejos contrastantes y contradictorios sobre esta sensación de ¿es un recurso limitado? ¿No es un recurso ilimitado? Y la realidad es que hoy vamos a dejar todo bien organizado. Esta idea de que hay recursos limitados que tienes que distribuir como este pastel sí tiene su lugar. Porque en realidad este mes, en tu presupuesto financiero, efectivamente sí hay una cierta cantidad de dinero o de pastel que tú tienes que decidir cómo vas a dividir, cómo vas a distribuir y exactamente qué quieres hacer con él. Cuando estamos hablando de nuestro presupuesto puntual de esta semana, de este viaje, de los próximos 3 meses, del trimestre de tu empresa, en realidad que sí hay una cantidad específica de dinero que se tiene que distribuir. En ese caso, no es apropiado ni es competente estar ahí diciendo frente al espejo, hay dinero ilimitado en el mundo, el dinero es un recurso infinito. Porque en realidad, en ese escenario sí hay una cantidad de pastel. En ese escenario, cuando tu primo viene y se te lleva uno de los pedazos de pastel que hay sobre la mesa, en realidad sí te quedas sin el tuyo. Entonces, un cerebro financiero competente tiene los pies sobre la tierra y sabe cuándo necesita utilizar su cerebro analítico, matemático y lógico para analizar cierta situación y tomar ciertas decisiones. Y también un cerebro financiero bien desarrollado sabe cuándo necesita esa inspiración y esa visión a largo plazo de la cual vamos a hablar en el siguiente pilar. Un cerebro financiero competente sabe que cuando está haciendo las matemáticas, calculando los pedazos del pastel, haciendo un presupuesto, haciendo una proyección, distribuyendo unos recursos, especialmente cuando se trata de algo más a corto plazo, es sano, es normal y es necesario querer distribuirlo bien, quererlo proteger, quererlo cuidar, querer saber cómo se aloca apropiadamente. Ser cuidadosa con tu pastel que tienes este mes en tu vida no es escasez, tampoco es un bloqueo financiero, es literalmente ser competente manejando dinero. Entonces, el segundo pilar se resume como que en algunos momentos específicos sí hay una cantidad fija de dinero, como por ejemplo el presupuesto de tu familia en este mes o cuando estabas creciendo el presupuesto que tus papás tenían en cierto año. Un cerebro financiero con los pies sobre la tierra sí sabe distribuir sus recursos puntualmente que están sobre la mesa en cierto momento inteligentemente. Pero, y aquí está el gran pero, no hay una cantidad fija de riqueza en el mundo. Y para entender este otro lado de nuestro cerebro financiero, nos vamos a ir con otro ejercicio. Y esta vez te vas a imaginar que estás en el último verano de tu último año en el colegio. Estás a punto de entrar a 6º curso. Tienes tu último verano de 3 meses y no tienes nada que hacer. Vas a poder elegir si te pasas viendo televisión y te pasas de fiesta con tus amigos por 3 meses antes de empezar tu 6º curso, o tienes una segunda opción, que es utilizar estos 3 meses de tiempo, de energía, de cabeza para restaurar el carro que está dañado en el garage de tu abuelo. Si te pasas 3 meses viendo Netflix y de fiesta, al final del verano vas a tener un montón de memorias y también te vas a saber como la palma de tu mano lo que está disponible en Netflix.
Pero ¿qué pasa si utilizas esos 3 meses para aprender de carros, usas tu energía, tu cerebro, tus manos, tu tiempo y arreglas y restauras este carro que estaba ahí olvidado ocupando espacio en el garage? Para el final del verano, restauraste este carro que ahora funciona. Ahora puedes utilizarlo y también puedes venderlo. Si vendes este carro que acabas de arreglar y restaurar, puedes conseguir dinero. Se convirtió en un activo que tú puedes ahora intercambiar porque alguien más quiere un carro, está buscando un carro y esa persona está dispuesta a pagarte dinero en intercambio por él. El momento en el que tú restauraste y arreglaste este carro, convertiste algo que no tenía valor en un activo, en algo de alto valor que puedes utilizar para manejar, para ya no pagar el Uber, para ya no tener que caminar al bus, o lo puedes ir a vender y conseguir dinero para la universidad, por ejemplo. Como dice Paul Graham en su ensayo, si restauras el carro, eres súper específicamente más rico al final de ese verano, porque tu tiempo, tu trabajo y tus manos crearon riqueza que antes no existía. Transformaron algo sin valor, le inyectaste tus manos, tu tiempo, tu pensamiento, tus habilidades, tu energía y lo transformaste gracias a eso en algo que ahora sí tiene valor. En ese proceso de 3 meses te hiciste más rico sin hacer a nadie más pobre. No le quitaste a nadie dinero, ni tampoco le quitaste a otra persona un carro para que entonces tú tengas el tuyo. Nadie dejó de tener su carro en el garage para que tú puedas restaurar el que estaba en el garage de tu abuelo. Esta metáfora es la definición de crear riqueza. Si tú tienes una empresa, en realidad tu empresa no genera dinero, genera riqueza y a cambio recibe dinero. La empresa tiene que generar riqueza para sus clientes, es decir, algo que sus clientes quieren, y a cambio de eso reciben cierta cantidad de dinero. Porque acuérdate que el dinero es lo que usamos para transaccionar y mover esa riqueza. Cuando estamos hablando de esta riqueza, no hay un pastel limitado con 8 pedazos. No existe un pastel fijo. Ya no estamos hablando de solo 8 pedazos de pastel, porque cuando eres una chef de pastelería que hace los mejores pasteles de la ciudad, no solo te estás fijando en la cantidad de pasteles que están en la mesa, porque tú sabes que puedes entrar a la cocina y crear muchísimos pasteles. Y cuando creas pasteles de harina y azúcar con tus manos y tu receta, no le estás quitando riqueza a nadie. Estás creando riqueza en el mundo. Estás creando algo que antes no existía y estás expandiendo literalmente en esta metáfora el pastel. Y este es el tercer pilar, y es que la riqueza no tiene límite. No existe un techo, no existe una regla, no existe un reglamento de cuánta riqueza tú puedes generar en el mundo. Los artesanos, por ejemplo, crean riqueza con sus manos, agarran materiales en su estado natural y los convierten en algo que alguien quiere. Los niños crean riqueza cuando necesitan un regalo para el Día de la Madre y no tienen dinero para ir a comprar algo para su mamá y le hacen una carta hecha a mano. Los doctores que descubrieron la penicilina crearon riqueza cuando la descubrieron y ahora el mundo es más rico gracias a ese descubrimiento que los doctores donaron. Porque nadie aquí se quiere morir de una infección y gracias a la penicilina todos podemos tener lo que queremos, que es sobrevivir y sobrepasar esa infección. Gracias a la riqueza de ese descubrimiento, ahora el mundo es más rico. Un programador de software crea riqueza codificando un nuevo software que nos facilita el trabajo y muy fácilmente se puede publicar gratis con Open Coding en una página web y para que todo el mundo lo use, para que todo el mundo lo descargue. Y si a muchas personas les sirven, este programador creó riqueza más allá de si recibió dinero o no recibió dinero. Gracias a su contribución, el mundo es más rico. Y si tú trabajas en una empresa y aunque tu trabajo sea muy específico, como por ejemplo eres la gerente de recursos humanos adentro de una organización, en realidad eres parte de un equipo que también está creando riqueza. Porque la función de una organización, así hayan un montón de equipos, un montón de personas, es en realidad trabajar para sus clientes para darles lo que ellos quieren. Y entonces, para que esta empresa siga funcionando y te pueda pagar un sueldo, la empresa necesita crear riqueza para después recibir dinero, para después poder pagar el sueldo. Cuando tú haces una asesoría, cuando tú diseñas un journal, cuando creas un programa online, cuando das una clase de yoga, cuando tomas unas fotos en un shoot, cuando organizas el closet de una clienta, estás creando riqueza. Y entonces para poder generar más dinero, en realidad la manera de hacerlo es creando una contribución más grande o mejor o más eficiente o más rápida o más efectiva o que más personas quieran.
Definitivamente no existe un límite a la cantidad de riqueza que tú eres capaz de crear en los próximos 5, 10, 15, 20 años. Para nuestra visión financiera, aquí es donde sí queremos activar este cerebro de ver posibilidades y de expansión y de ver más allá de quiénes somos hoy, en quién nos queremos convertir y cuáles son las oportunidades. Cuando estamos hablando de riqueza, sí tenemos que saber e integrar que no existe un límite de cuánta riqueza podemos crear, no existe un límite de la dificultad de los problemas que podemos resolver, no existe un límite de la contribución que podemos hacer y a cuántas personas podemos ayudar con esa contribución. Ese cerebro matemático que quiere controlar los números y los pedazos del pastel se necesita en un aspecto de nuestro proyecto financiero. Y después necesitamos en otro aspecto de nuestro cerebro financiero para pensar a largo plazo, para crear esa visión. Ahí es donde sí necesitamos entender qué es la riqueza, cómo se construye y crear un plan de aquí a 5, a 10 y a 15 años. Si queremos tener más dinero, en realidad la pregunta empieza por cómo vas a generar cantidades más grandes de riqueza para el mundo. Y para este punto, Paul Graham nos revela su secreto mayor a cómo él se ha guiado para crear más riqueza que ha resultado en un patrimonio de más de $2 billones, lo cual nos lleva al cuarto pilar. Ya te imaginarás que no nos va a decir que visualicemos el shopping que vamos a hacer con millones de dólares para entrar en la frecuencia del dinero. Él nos da un consejo súper práctico que él ha utilizado en toda su carrera. Él dice que la clave para generar más riqueza, para que después de eso se convierta en más dinero, es resolver problemas más grandes y problemas más complejos que sean importantes para una buena cantidad de personas. Porque si resuelves un problema difícil y complejo, toda persona que utiliza o se beneficia de tu solución ahora te va a querer dar dinero a cambio de no tener que resolverlo ellos, de no tener que averiguar cómo se hace o de tal vez solo poder utilizarlo para hacerlo más eficientemente. Y ahí Paul dice que desde su primer startup, la filosofía que tenían para priorizar proyectos, para elegir en qué van a trabajar, para elegir la dirección del desarrollo de la empresa y la estrategia, el filtro mental que utilizaban era siempre elegir la opción más difícil y más compleja para así protegerse de las grandes corporaciones y para así incrementar las probabilidades de que gracias a este trabajo van a recibir más dinero por más tiempo. Y él usa una metáfora y el ejemplo de la guerrilla. La guerrilla prefiere pelear, vivir, dominar un terreno difícil de la selva y de la montaña para que las tropas del gobierno no les puedan ni seguir ni encontrar y tener esta ventaja súper grande. La guerrilla sabe que si ellos dominan el terreno difícil de la selva, tienen una ventaja gigante porque saben que muy poca gente se va a adentrar en ese terreno como ese. Y él cuenta la historia de que en su primer startup, que fue el primer negocio que vendieron por una cantidad significativa de muchos millones de dólares a Yahoo, al final de un día agotador, después de estar dándose la cabeza contra la pared para tratar de resolver algo súper complejo, algo súper difícil, algo súper pesado, salían todos de la oficina como agotados, queriendo casi que arrastrándose por el piso, pero él dice que él se iba a dormir feliz y encantado porque sabía, ok, si para nosotros que somos un equipo pequeño, moviéndonos súper rápido, trabajando súper duro, dando todo de nosotros con el más alto enfoque, somos jóvenes, estamos en la mejor y mayor energía, si a nosotros nos está costando lograr y resolver este problema con el coding o con el software, para una corporación o para personas que son menos trabajadoras, va a ser imposible. Mientras más difícil el camino que eliges dominar, menos personas te van a seguir, menos competencia vas a tener y también más valiosa y única va a ser la solución que puedes ofrecer. Ahora quiero que paremos un segundo y respiremos una respiración profunda. Quiero que pienses en la mayoría de información de finanzas que has visto, que has consumido, lo que has escuchado como esta cultura general de lo que es correcto sobre el dinero, lo que deberías pensar, lo que se debería hacer, especialmente en los últimos 10 años. Estoy segura que la mayoría de lo que has escuchado, de lo que has consumido, lo más probable es que caiga en uno de los dos extremos. A un lado está el discurso del contador, de la restricción numérica, de ver el dinero como este documento de Excel y tener una mentalidad probablemente de ahorra más, mientras más ahorras mejor, intenta ahorrar más del próximo mes, gasta menos, siente culpa por usar el dinero y es un juego bastante limitado y bastante desde la escasez.
Al otro extremo está el discurso de el dinero es infinito, visualiza todo lo que quieres comprar, imagina el dinero lloviendo en tu vida, conéctate con la frecuencia de la abundancia. En este extremo tal vez has escuchado que hay que repetir los mantras, hay que ser abundancia, tienes que elegirlo. Has escuchado que decretes que el dinero que utilizas regresa multiplicado porque lo estás decretando. Al principio de mi camino, yo pasé una buena cantidad de tiempo rebotando entre estos dos extremos y tratando de entender el mundo con ese péndulo generalizado y también con un shampoo de conceptos y opiniones de un montón de personas. Lo que acabamos de hacer hoy con este ensayo súper objetivo, bien desarrollado, es que nos acabamos de salir de ese péndulo superficial y muchas veces mediocre y extremo. Acabamos de asentar las bases de lo que realmente significa un cerebro financiero fértil y maduro con estos 4 pilares. Así que los vamos a resumir. Pilar número 1, la meta no es el dinero, la meta es la riqueza. Porque la riqueza es lo que de verdad queremos. El dinero es solo el vehículo que nos lleva a ese destino. Es el carro al que te subes, la gasolina que colocas y que utilizas para poder llegar. El pilar número 2 es en un presupuesto mensual o trimestral, el pastel sí es de cierto tamaño y ser excelente distribuyendo esos recursos no es escasez. Significa que eres competente manejando recursos. Tener los pies sobre la tierra sí significa saber usar los números de la manera en el lugar que compete. Sí necesitamos de presupuestos, sí necesitamos saberle decir que no al primo que quiere los 2 pedazos a veces y también tenemos que saber alocar los pedazos que hay. El pilar número 3 es cuando creas riqueza, como cuando restauras el carro de tu abuelo, creas más en el mundo sin quitarle nada a nadie. Y no hay un límite de cuánta riqueza puedes crear. Cuando estás creando riqueza, todo el mundo se está beneficiando. A lo largo de la historia, históricamente en realidad, cómo se creaba riqueza con minas, esclavos, siervos, tierra, ganado. Históricamente, la única manera de conseguirlo era por herencia, matrimonio, conquista o confiscación. Pero hoy en día, tú y yo ya podemos generar riqueza, acumularla y guardarla a nuestro nombre. Hoy en día sí podemos quedarnos con el dinero a través de nuestra generación de riqueza. Y el pilar número 4 es la forma de tener infinitos pasteles para servir es resolver problemas más difíciles. Esta combinación de 4 pilares de Paul Graham nos da la sacudida financiera de hoy, que cambia el juego por completo. Porque cuando yo no tenía dinero todavía, antes de hacerme cargo de mi proyecto financiero, yo me iba a dormir soñando con lo que yo quería comprar. Me iba a dormir soñando y visualizando la cartera Chanel o el carro que yo soñaba con comprar a mi papá de sorpresa o con los pasajes que yo quería comprar para llevar a mi familia de viaje, haciendo estos ejercicios de journaling, de todo lo que estoy manifestando por todo lo que quiero comprar, lo que quiero conseguir y todo lo que yo quería hacer, entre comillas, sin preocuparme de nada y, entre comillas, sin tener que depender de nadie. Y si bien es hermoso y hasta más cool poder entrar a la tienda y comprarte la cartera, es 10 veces más cool sabiendo que lo estás haciendo cuando ya invertiste, cuando tus ahorros están automatizados, cuando nuestra visión financiera está creada. En realidad, un cerebro financiero no es una lista de las cosas que vas a comprar y tampoco es lo que vas a pagar con tu tarjeta de crédito. Tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que ponernos al volante porque si no es muy fácil caer en estas trampas superficiales, incompletas, confusas, necesarias, divertidas. Nos encanta saber lo que está en nuestro vision board, pero aquí estamos para hablar y desarrollar un cerebro financiero. Y este cerebro financiero maduro y competente no piensa en solo lo que quiere comprar, es mucho más sofisticado y sabe hablar el verdadero idioma del dinero y de la riqueza por el resto de su vida. Pero nada de esto pasa por accidente, no es como que nos tropezamos, ups, amanecí hoy día con un cerebro financiero maduro y bien desarrollado o amanecí con una autoestima financiera inquebrantable. Porque la autoestima financiera viene como resultado de los pasos valientes que damos. No viene por esos 50 millones que tenemos en la cuenta. Viene cuando hacemos lo que nos compete hacer, cuando aprendemos, cuando hacemos esas cosas difíciles, esas cosas incómodas. Y definitivamente no pasa cuando estamos solo siguiendo a la manada o siguiendo tendencias o tomando decisiones financieras en base a lo que viste en Instagram o a lo que piensas que tus amigos están decidiendo.
Si grabamos y guardamos y tatuamos en nuestra alma estos 4 pilares de Paul Graham, nuestro cerebro financiero ya está 10 kilómetros adelante. Porque la sacudida financiera de hoy se resume como que un cerebro financiero no solo piensa en cómo ser un consumidor o en qué quiere comprar. Un cerebro financiero está pensando en cómo va a crear riqueza. Y entonces, cuando está creando esta riqueza, como efectos secundarios, está creando este dinero. Pero ojo, saber qué sí tenemos que hacer tampoco es suficiente en un proyecto financiero. Mañana nos vamos a ir un paso más adelante y mañana vamos a hablar de lo que tenemos que evitar, de las trampas y los errores de los cuales nos tenemos que alejar a toda costa para así poder construir un proyecto financiero millonario. Si ya te descargaste el manual de implementación, ya viste una pequeña pista de las trampas que vamos a cubrir mañana. Y mañana también te voy a contar sobre el departamento que casi compro por puro y duro ego y que gracias a que no lo compré, mi vida financiera cambió para siempre, el futuro de mi vida. El destino de mi vida literalmente cambió por esa decisión. Si todavía no te descargas del manual gratuito, solo entra a mi Instagram, Isa García, y me mandas el número 198 y lo obtienes en 30 segundos. Así que mañana nos vemos para hablar de lo que no tenemos que hacer para así poder crear nuestro proyecto financiero.